Robin Cornell nació el 30 de noviembre de 1978 en el estado de Florida. Tenía una hermana mayor y una madre amorosa llamada Jen, quien crió sola a sus hijas, ya que el padre nunca mostró verdadero interés en formar parte activa de sus vidas. Cuando Robin tenía apenas 10 años, se mudaron a un pequeño poblado llamado Bonita Springs. Jen escogió una vivienda ubicada a pocos minutos a pie de su lugar de trabajo, pensando siempre en la seguridad y comodidad de su hija menor, ahora que la mayor se había ido a estudiar y ya no vivía con ellas. Robin se enamoró rápidamente de su nuevo hogar. Pronto se integró a la escuela local, hizo amistades sin dificultad y comenzó a formar parte de equipos deportivos. Tenía un espíritu alegre y curioso, y disfrutaba especialmente pasar tiempo al aire libre, rodeada de naturaleza. Pero si había algo que la definía, era su amor por los animales. En una ocasión, encontró un pájaro herido en la calle. Sin pensarlo 2 veces, lo llevó a casa y lo cuidó con dedicación hasta que el ave recuperó su capacidad de volar. Además, había entablado una amistad cercana con una compañera de trabajo llamada Lisa, con quien rápidamente desarrolló una conexión profunda. Con el paso del tiempo, Lisa se convirtió en su mejor amiga. A principios de mayo de 1990, Jen le propuso a Lisa mudarse con ellas. Lisa tenía dificultades para pagar su renta, y Jen pensó que compartir el hogar podría beneficiar a ambas. El complejo donde vivían consistía en una serie de casas tipo dúplex de 2 pisos, y tenían una habitación extra disponible para Lisa. La decisión fue tomada sin demasiadas complicaciones. Lisa se instaló en su nueva habitación, y en cuestión de días, forjó un lazo especial con Robin, quien en ese momento tenía 11 años. Además, aceptó ayudar a cuidarla cuando Jen tuviera que salir a trabajar. El 9 de mayo, justo una semana después de que Lisa se mudara, Jen tenía planes para visitar a Donald y ver con él un partido. En un principio, contempló la idea de cancelar la cita, ya que no le parecía correcto pedirle a Lisa que cuidara de Robin durante toda la noche. Sin embargo, Lisa la tranquilizó, le aseguró que no era ninguna molestia y que con gusto pasaría la noche con la niña. Convencida, Jen salió rumbo a casa de Donald con la idea de regresar en unas pocas horas, ya que temprano al día siguiente le tocaba cubrir su turno en el hospital. El hogar de Jen, Robin y Lisa parecía, a simple vista, un espacio de armonía y crecimiento. Pero, a veces, la calma más profunda esconde tempestades que aún no se han desatado. La confianza, el cariño y la rutina diaria formaban parte de su dinámica, una rutina que ninguna de ellas imaginaba que cambiaría para siempre esa misma noche. Lisa, ahora parte esencial del pequeño núcleo familiar, se sentía en paz con su nueva vida, y Robin, inocente y alegre, disfrutaba la compañía de su nueva amiga como si fuera una hermana mayor. Jen, por su parte, salía esa noche con el corazón tranquilo. Había hecho todo lo posible por construir un ambiente seguro para su hija y por fin sentía que podía tomar un respiro. Las oportunidades de encontrar amor y compañía eran escasas para una madre soltera trabajadora, y Donald le ofrecía un nuevo comienzo. Sin embargo, aquella decisión de salir de casa por unas horas, por más inofensiva que pareciera, marcaría el inicio de una cadena de sucesos que nadie podría haber anticipado. Lo que ocurrió durante esas pocas horas en las que Jen estuvo fuera transformó para siempre la vida de todos los involucrados. La casa, que había sido un refugio, se convertiría en el escenario de un hecho atroz. La tranquilidad del vecindario se rompería de manera brutal, y la inocencia de una niña carismática y amante de los animales sería arrancada de la forma más cruel. A partir de ese momento, el caso de Robin Cornell dejaría de ser solo una historia familiar para convertirse en un enigma que conmocionaría a toda una comunidad. Sin embargo, mientras veía la televisión, Lisa se quedó dormida sin darse cuenta. Jen despertó alrededor de las 3 de la madrugada. Con prisa, se preparó para volver a casa. Al llegar a la puerta principal, notó algo que le pareció sumamente extraño. La puerta estaba cerrada con ambos cerrojos. Esto la desconcertó, ya que ella había advertido a Lisa que solo tenía la llave del cerrojo superior. Mientras intentaba abrir la cerradura, escuchó pasos provenientes del interior. Pensó que Lisa iba a abrirle, pero los pasos se detuvieron de golpe. Tocó varias veces la puerta, pero nadie respondió. Inquieta, Jen decidió rodear la casa y probar suerte con la puerta trasera. Al llegar, notó que esa puerta estaba entreabierta. Eran las 4 de la madrugada, la casa estaba completamente a oscuras y nadie respondía a sus llamados. La inquietud creció en su interior. Trató de convencerse de que Lisa tal vez olvidó cerrar la puerta al sacar a sus gatos, pero algo no cuadraba. Al entrar por la cocina, la alarma en su pecho se disparó. Sobre una tabla de planchar, perfectamente desplegadas,
estaban colocadas varias fotos familiares, imágenes de Robin, de su hija mayor, de momentos felices. Aquellas fotos siempre colgaban en la pared del salón. Jamás debían estar allí. Jen no lograba comprender qué motivo habrían tenido Lisa o Robin para bajarlas. La escena le resultaba completamente irracional. Mientras avanzaba por la casa, descubrió señales de caos, objetos caídos, cosas rotas, un desorden que no era normal. El ambiente olía a tragedia. Subió corriendo al segundo piso, y al entrar a la habitación de su hija, el mundo se le vino abajo. Robin yacía boca abajo en el suelo, junto a la cama. Su cuerpo apenas estaba cubierto. Parte de su ropa estaba desgarrada o tirada cerca de ella. Jen se arrojó hacia el cuerpo sin pensarlo. Al tocarla, supo de inmediato que ya no había vida. Estaba fría. Su hija estaba muerta. Aún así, su mente se negaba a aceptar lo que veía. En estado de shock, marcó el número de emergencias, y entre lágrimas intentó darle primeros auxilios a Robin, aunque en lo más profundo sabía que era inútil. Salió a la calle, gritando desesperadamente, pidiendo ayuda, intentando despertar a los vecinos. Pronto llegaron los primeros policías. Subieron a la habitación y confirmaron lo que Jen ya temía con todo el alma: Robin había sido asesinada. Pero lo que descubrirían a continuación era aún más perturbador. La escena del crimen estaba impregnada de una violencia brutal, silenciosa y cobarde. No se trataba de un simple robo ni de un acto impulsivo. Todo indicaba que quienquiera que hubiese entrado en esa casa lo hizo con un propósito oscuro y premeditado. La colocación de las fotografías, el desorden selectivo, la ausencia de signos claros de entrada forzada, y la manera en que el cuerpo de Robin fue dejado, hablaban de una mente retorcida y meticulosa. La policía comenzó a analizar cada rincón, tomando notas, marcando huellas, pero en medio de todo, había más preguntas que respuestas. El hallazgo del cuerpo no solo devastó a Jen, sino que conmocionó a toda la comunidad. Robin era conocida por su ternura, por su simpatía, por su amor a los animales y su risa contagiosa. Su asesinato no podía entenderse. Las autoridades sabían que no estaban ante un caso común. Lo que sucedió dentro de esas paredes era más complejo, más inquietante. La autopsia inicial revelaría detalles que helarían la sangre de cualquiera, pero esa noche, mientras la ciudad dormía, un monstruo caminó entre sombras, cruzó una puerta y destruyó una vida inocente sin dejar apenas rastro. Jen, paralizada por el dolor, no podía dejar de preguntarse qué había hecho mal, qué señal había pasado por alto. ¿Cómo alguien pudo llegar hasta su hija? ¿Dónde estaba Lisa? ¿Por qué no escuchó nada? ¿Qué pasó en esas horas en que ella no estuvo? Las respuestas se volverían un laberinto de sospechas, inconsistencias y años de espera. En ese momento, sin embargo, solo había silencio. Un silencio desgarrador, lleno de preguntas sin respuesta, en una casa que horas antes era un refugio y que ahora se había convertido en una escena de pesadilla. Pero aún no era todo. Al lado de la habitación de Robin, había otro dormitorio. Cuando los oficiales entraron, encontraron el cuerpo sin vida de Lisa, de 32 años, tendido sobre la cama. Al igual que Robin, presentaba signos evidentes de agresión, moretones, arañazos, heridas. Los cuerpos fueron inmediatamente entregados a los forenses para su análisis, mientras los detectives iniciaban un meticuloso registro de la escena del crimen. Fue entonces cuando comenzaron a surgir las primeras pistas, algunas de ellas bastante desconcertantes. En el lugar se hallaron objetos que no pertenecían ni a Jen ni a ninguna de las víctimas. Sobre la mesa de noche de la habitación de Jen, los investigadores encontraron un manojo de llaves de automóvil, específicamente de un Toyota. Eran llaves antiguas, probablemente de algún modelo fabricado en los años 80. Aquello resultaba sospechoso, o bien el asesino las dejó por accidente, o, aún más inquietante, las dejó ahí de manera intencional. Todo apuntaba a que el atacante había actuado con cierto grado de preparación, pero también con momentos de descuido. Otro hallazgo llevó a los detectives a creer que, tras cometer los crímenes, el responsable se había duchado dentro de la casa para eliminar cualquier rastro de evidencia biológica en su cuerpo. Había señales claras de que se usó el baño, charcos de agua, toallas húmedas e incluso huellas mojadas. Sin embargo, el asesino no se llevó esas pruebas. Con la ayuda de Jen, la policía también notó que faltaban varios objetos personales. Desaparecieron la licencia de conducir de Lisa, sus tarjetas de crédito, su chequera y un reloj de pulsera que tenía pensado regalarle a su novio. Lo que más llamó la atención fue ese reloj. No era un objeto costoso, pero tenía un grabado con un mensaje íntimo, una declaración de amor de Lisa a su pareja.
Para la policía, ese tipo de objeto era difícil de vender o intercambiar sin levantar sospechas. Aún más extraño resultaba que alguien, capaz de llevar a cabo un doble homicidio, decidiera llevarse elementos tan específicos y fácilmente rastreables. Cualquier intento de usar las tarjetas bancarias permitiría a las autoridades rastrear movimientos en cajeros automáticos en cuestión de horas. Y, sin embargo, el ladrón se las llevó. Este detalle hacía que la hipótesis de un robo como móvil principal perdiera fuerza. Con respecto a las fotografías de Robin dispuestas sobre la tabla de planchar, los investigadores sospechaban que ese acto tenía una intención más simbólica, tal vez un mensaje para Jen o incluso para la propia policía. Dado lo complejo del caso, la policía local solicitó apoyo a una unidad especializada. Pronto llegaron criminalistas con equipo de alta tecnología. Comenzaron una búsqueda detallada por toda la casa, escaneando superficies, recolectando rastros, buscando incluso las pistas más diminutas. Una de las primeras cosas que determinaron fue el punto de entrada del asesino, una ventana en la planta baja, cuya malla de protección había sido cuidadosamente recortada. Eso indicaba premeditación y conocimiento del terreno. Luego, al analizar la cama de Robin, encontraron restos de material biológico. Fue enviado inmediatamente al laboratorio. A principios de los años 90, las pruebas de ADN ya se utilizaban, aunque los resultados no eran inmediatos como hoy en día. Los detectives sabían que debían armarse de paciencia. Mientras tanto, los forenses comenzaron la autopsia de ambas víctimas, en busca de detalles que pudieran reconstruir el momento exacto y la manera en la que se perpetraron los crímenes. Todo indicaba que quien había hecho esto no era un improvisado. Alguien que conocía la rutina del hogar, que sabía cuándo Jen no estaría. Alguien que posiblemente conocía a las víctimas, o al menos, lo suficiente como para entrar en su intimidad sin levantar sospechas. Durante las primeras horas posteriores al crimen, el vecindario entero fue sacudido por la noticia. Bonita Springs, hasta entonces un lugar tranquilo, amanecía convertido en escenario de una tragedia inimaginable. Nadie comprendía cómo un hogar tan pacífico, una familia tan querida, podía haber sido blanco de semejante atrocidad. La comunidad exigía respuestas, y los medios comenzaron a llegar, presionando a las autoridades por avances. La policía, sin embargo, estaba atada a los tiempos de la ciencia. Sabían que cualquier error podría comprometer la investigación. El asesino, mientras tanto, seguía libre, oculto en algún lugar, quizás entre ellos. Las primeras teorías no tardaron en aparecer. ¿Fue un crimen pasional? ¿Un ataque aleatorio? ¿Un ajuste de cuentas? Ninguna línea parecía cerrar completamente. Las víctimas no tenían enemigos conocidos. No había amenazas previas. Lisa apenas llevaba una semana viviendo en esa casa. ¿Podría haber sido ella el blanco real? ¿O fue Robin, con su dulzura desarmante, víctima de un depredador que supo elegir el momento perfecto para atacar? Lo único cierto era que aquel asesino había dejado atrás una escena cargada de dolor, misterio y un rompecabezas que tomaría años, muchos años, en comenzar a resolverse. Los forenses determinaron que la causa de muerte tanto de Lisa como de Robin fue asfixia. Según su análisis, el asesino golpeó violentamente a ambas víctimas en múltiples ocasiones antes de terminar con sus vidas utilizando almohadas. Los cuerpos mostraban señales claras de una lucha intensa, y los expertos también concluyeron que ambas fueron víctimas de agresión sexual. En el caso de Robin, se logró extraer material biológico del agresor, el cual fue enviado inmediatamente al laboratorio para ser analizado. Los forenses también hallaron un cabello masculino en el cuerpo de Lisa, que fue igualmente remitido para su estudio. La hipótesis de los expertos era que el atacante permaneció dentro de la casa incluso después de cometer los asesinatos. Todo apuntaba a que no se trataba de un acto impulsivo, sino de una acción fría, metódica y profundamente perturbadora. Mientras la policía esperaba los resultados de las pruebas de ADN, comenzaron a buscar sospechosos. Fue entonces cuando surgió la primera pista concreta. Jen relató a los detectives que en los días previos al crimen, escuchaba ruidos extraños durante la noche. A menudo la despertaba el chirrido de la puerta del jardín, y más de una vez creyó que alguien intentaba abrir la puerta trasera corrediza. Aunque no pudo ver con claridad a nadie, estaba convencida de que algo no estaba bien. La madrugada del 9 de mayo, justo antes del amanecer, se despertó y vio desde su ventana a un hombre parado afuera. El sujeto sonrió y luego se alejó tranquilamente. Aunque sintió miedo, no llamó a la policía. Pensó que quizás se trataba de algún vecino, ya que las casas del complejo estaban unidas entre sí. Sin embargo, al narrar esto a los investigadores, se encendieron las alertas.
Los detectives comenzaron a interrogar a todos los vecinos, no solo del conjunto residencial de Jen, sino también de las viviendas aledañas. Analizaron los antecedentes, rutinas y coartadas de todos los hombres que vivían cerca. A los posibles sospechosos se les solicitó una muestra de ADN para comparar con las evidencias biológicas extraídas. En un principio, identificaron a 19 individuos que teóricamente podrían haber tenido oportunidad de cometer el crimen. Con el tiempo, esa lista se redujo a 10 nombres. Sin embargo, ninguno coincidía con el perfil genético del agresor. Cuando llegaron los resultados del laboratorio, se confirmó que el ADN encontrado en el cuerpo de Robin, en la cama y en otros puntos clave de la escena pertenecía a un solo individuo. Este perfil masculino no se hallaba en la base de datos del FBI. Eso significaba que el agresor nunca había sido arrestado por un delito grave o nunca había sido obligado a entregar una muestra genética. De los vecinos que fueron entrevistados, no todos accedieron voluntariamente a dar su ADN, lo cual complicó aún más la investigación. Entre los que se negaron a colaborar, uno en particular comenzó a llamar la atención. Vecinos señalaron que este sujeto había sido visto en varias ocasiones espiando a través de ventanas ajenas, lo cual lo colocaba bajo un foco de sospecha cada vez más intenso. El comportamiento de este hombre, aunque nunca había cruzado la línea de lo ilegal, generaba un malestar persistente en la comunidad. Algunas vecinas confesaron sentirse incómodas al saber que él vivía cerca. Había reportes no oficiales de que merodeaba por los patios traseros o fingía pasear solo para observar hacia el interior de las casas. La policía, sin embargo, aún no contaba con pruebas suficientes como para presentar cargos. No obstante, el simple hecho de que se negara a dar su muestra de ADN cuando otros sí lo habían hecho voluntariamente, lo colocaba como un objetivo prioritario dentro de la investigación. La tensión entre los vecinos se palpaba en el aire. La idea de que el asesino pudiera ser uno de ellos, alguien con quien cruzaban miradas a diario, era aterradora. Jen, devastada por la pérdida de su hija, comenzaba a revivir cada ruido, cada detalle, cada sensación de incomodidad que había ignorado en las noches previas al crimen. Los detectives sabían que estaban ante un depredador con paciencia, inteligencia y sangre fría. Lo que aún no sabían era si ese hombre volvería a atacar o si, como un fantasma, desaparecería sin dejar rastro, mientras ellos perseguían sombras. Poco después del asesinato de Robin y Lisa, el hombre que se negaba a entregar su ADN desapareció repentinamente. Se trasladó a otro estado, específicamente a Missouri, lo que levantó aún más sospechas. La policía, determinada a no dejar ningún cabo suelto, viajó hasta allá para entrevistarlo. Hablaron con él, revisaron su historial, intentaron atar cabos. Sin embargo, no lograron obtener ninguna evidencia sólida que lo conectara directamente con los asesinatos. Cuando Jen vio una foto suya, afirmó que sí se parecía al hombre que había visto frente a su ventana, pero su identificación no era concluyente. Su relación con el crimen seguía siendo una incógnita. Jen también recordó otro detalle clave. Un día antes de los asesinatos, notó un automóvil desconocido rondando el complejo habitacional. Era un vehículo que se desplazaba lentamente entre las casas, como si alguien estuviera observando. Al volante, iba un hombre con una gorra roja. Ella lo notó porque su actitud le pareció sospechosa, pero no alcanzó a ver bien su rostro ni la matrícula del auto. La policía trató de rastrear a ese conductor, sin éxito. Paralelamente, investigaron a todos los residentes del área que poseían modelos Toyota compatibles con las llaves encontradas en la casa de Jen, pero esa pista también terminó desvaneciéndose. Debido a que el asesino se llevó varios objetos personales de Lisa, incluido el reloj que pensaba regalarle a su pareja, los investigadores consideraron la posibilidad de que el culpable fuera alguien cercano, alguien con motivos personales. Se revisaron a fondo los antecedentes del novio de Lisa, se localizó a exparejas, y se examinó cualquier posible vínculo emocional o resentimiento. Pero uno a uno fueron descartados por falta de pruebas o por contar con coartadas verificables. El caso, que había empezado con una fuerte carga mediática y esperanza de resolución rápida, comenzó a estancarse. Meses pasaban sin avances. Las pruebas de ADN seguían sin coincidencias. La policía continuó su labor, recopilando nuevos perfiles genéticos de cualquier sospechoso que surgiera y comparándolos con la evidencia biológica extraída del crimen. Pero cada nuevo intento llevaba a un callejón sin salida. Jen, devastada por la pérdida de su hija, recurrió una y otra vez al público. Dio entrevistas, participó en programas nacionales, imploró ayuda a quien pudiera tener la más mínima información. Pero lo que más le dolía era que ningún vecino hubiera escuchado nada. Según los detectives, el asesino debió haber hecho ruido, forcejeos,
gritos, golpes. Y sin embargo, nadie oyó nada. O, si lo oyeron, decidieron callar. La cobertura mediática del caso fue extensa. Las imágenes de Robin y Lisa se difundieron por todo el país. Cientos de pistas llegaron a la comisaría. Gente llamaba desde otros estados diciendo que habían visto algo, que conocían a alguien sospechoso, que soñaron con el asesino. Pero ninguna de esas llamadas llevó a una conclusión firme. Fue un desfile de falsas esperanzas, una tras otra. Aproximadamente un año después del crimen, un nuevo giro sacudió la investigación. Un hombre de 27 años que vivía en la misma región confesó haber asesinado a 3 personas distintas en un corto periodo. Aseguró que, si no lo encerraban de por vida, seguiría matando. Los detectives del caso Cornell lo investigaron con urgencia. Se creía que quizás este hombre también podría haber matado a Robin y Lisa. Parecía encajar en el perfil, edad, comportamiento psicótico, ubicación. Pero tras una exhaustiva revisión, se concluyó que no tenía ninguna relación con el doble homicidio. Su ADN no coincidía, no tenía ningún vínculo con las víctimas, ni siquiera estaba en la ciudad en el momento de los hechos. Con su descarte, el caso volvió al punto muerto. Desde entonces, durante años, el expediente de Robin y Lisa permaneció intacto, cubierto de polvo, sin respuestas, solo preguntas suspendidas en el tiempo. Las autoridades mantuvieron el caso activo, pero sin pistas nuevas que permitieran avanzar. Mientras tanto, Jen vivía con una herida que nunca cerraba, una pregunta sin respuesta que la perseguía cada día. ¿Quién destruyó su vida esa noche? En cada rincón de su casa, en cada rincón de su memoria, Robin seguía presente. Y la ausencia de justicia hacía que el dolor fuera aún más insoportable. Los años pasarían, pero el eco de aquella madrugada jamás dejaría de resonar. Porque hay crímenes que no solo quitan la vida, también roban el alma de los que quedan. Durante muchos años, Jen continuó dando entrevistas a los medios locales. En cada aparición, reafirmaba su esperanza de que algún día el asesino de su hija y de Lisa enfrentara finalmente la justicia. La policía, por su parte, aseguraba que la investigación seguía abierta, aunque admitían que no tenían nuevas pistas. Todo parecía estancado. En el año 2005, cuando ya habían pasado 15 años desde el crimen, el caso fue oficialmente reabierto. Esta vez, el Departamento de Policía asignó fondos especiales para que un detective se dedicara exclusivamente al expediente durante 6 meses. Pero, una vez más, el esfuerzo no rindió frutos. Los años siguieron pasando, y el caso continuó cubierto por la sombra del misterio. Sin embargo, en agosto de 2016, algo inesperado ocurrió. Una situación completamente ajena al crimen trajo un nuevo giro. En un pequeño poblado ubicado a solo 10 kilómetros del complejo donde vivía Jen, la policía arrestó a un hombre de 50 años que había atacado a su propio hijo adulto con una carabina de aire comprimido. Aunque el hijo no sufrió heridas graves, una ley estatal aprobada en 2009 exigía que cualquier detenido por violencia doméstica debía entregar una muestra de ADN para su ingreso en la base criminal. Cuando ese perfil genético fue añadido a la base de datos, se activó una alerta. Los detectives del caso Cornell recibieron finalmente lo que llevaban décadas esperando, una coincidencia exacta. El ADN de ese hombre coincidía por completo con los 3 perfiles biológicos extraídos del cuerpo y la cama de Robin. Su nombre era Joseph Zieler. Inmediatamente, los investigadores solicitaron una nueva muestra directa de su ADN para confirmar el hallazgo. Dado que Joseph ya se encontraba bajo custodia, no fue necesario su consentimiento. En cuestión de días, el laboratorio confirmó, era él, sin duda alguna. El monstruo que había acabado con las vidas de Robin y Lisa, por fin tenía nombre y rostro. Zieler, que tenía 28 años en el momento del crimen, contaba con un largo historial de delitos menores y medianos. Tras el asesinato, tan solo unos meses después, fue arrestado por posesión ilegal de un arma de fuego y venta de artículos robados. Cumplió una condena corta, y en aquel entonces, la ley no exigía la recolección de ADN para delitos de ese tipo. Lo más sorprendente fue descubrir que Joseph nunca había sido considerado sospechoso en el caso de Robin y Lisa. No aparecía en ningún informe, no había sido entrevistado, ni su nombre había surgido entre las decenas de hombres investigados durante las primeras etapas del caso. Durante todos esos años, mientras Jen rogaba por justicia y los detectives revisaban una y otra vez los mismos nombres sin éxito, el verdadero asesino vivía a escasos kilómetros, libre, invisible, protegido por los vacíos legales de su tiempo. Su nombre jamás había estado en ninguna lista, ni figuraba entre los vecinos sospechosos. Era un fantasma,
un depredador que había cometido uno de los crímenes más atroces de la región y había logrado desvanecerse, aprovechando los fallos del sistema. Su captura, aunque tardía, representaba un rayo de luz para un caso que durante décadas estuvo sepultado por la incertidumbre. Joseph Sieler había construido una vida sobre cimientos podridos. Su pasado delictivo había pasado inadvertido por años, porque jamás lo vinculaban con crímenes violentos. Era, para muchos, un tipo problemático, pero no alguien capaz de semejante brutalidad. Sin embargo, los análisis eran irrefutables. Su ADN estaba en el cuerpo de Robin, en su cama, en distintos puntos clave de la escena del crimen. No había margen de error. Aquel ataque doméstico contra su hijo no solo reveló su agresividad, sino que abrió la puerta a un crimen monstruoso que había permanecido impune durante más de un cuarto de siglo. La noticia de la coincidencia de ADN causó un impacto inmediato. Los medios retomaron el caso con fuerza, y Jen, al recibir la noticia, vivió una mezcla de emociones imposibles de describir: alivio, furia, tristeza y finalmente, un atisbo de paz. Aunque nada le devolvería a su hija, al fin tenía un nombre, una respuesta, un rostro que mirar a los ojos. Joseph Sieler, por fin desenmascarado, ya no podría esconderse detrás del anonimato. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, y el largo camino hacia la justicia, aunque tardío, por fin había comenzado. Joseph Sieler vivía en una ciudad vecina al complejo de Jen, y por razones que aún hoy desconciertan a muchos, nunca había aparecido en los radares de los primeros investigadores. Simplemente no sabían que existía. Tras la confirmación del ADN, fue arrestado sin demora. La fiscalía, al tener evidencia genética irrefutable, declaró que buscaría la pena de muerte. Sieler, por su parte, se negó a admitir su culpa. Lo trasladaron a una prisión de máxima seguridad, donde aguardó el inicio del juicio. Debido a que el caso implicaba una posible sentencia capital, los preparativos legales se extendieron por años. El juicio comenzó finalmente el 8 de mayo de 2023, casi exactamente 33 años después de los asesinatos. Con 3 muestras independientes de su ADN encontradas en el cuerpo de Robin y en distintas partes de la escena del crimen, la fiscalía esperaba un proceso relativamente corto. Pero nada pudo anticipar el comportamiento de Joseph durante el juicio. Su actitud, declaraciones y estallidos convirtieron el caso en un fenómeno mediático seguido por millones en todo el país. El fiscal presentó las pruebas con contundencia. Los 3 perfiles genéticos coincidían sin lugar a dudas. Sostuvo que Joseph actuó con total premeditación, que tuvo tiempo para reflexionar y aún así decidió violar y asesinar a 2 personas inocentes. Además, argumentó que el asesino alteró la escena a propósito, colocó fotos familiares en la cocina, se duchó y se llevó objetos personales. El fiscal subrayó que Sieler nunca mostró remordimiento. Desde su arresto en 2016 hasta el juicio en 2023, tuvo casi 7 años para confesar y ofrecer paz a los familiares de las víctimas, pero eligió insistir en su inocencia. Cuando llegó el turno de la defensa, su abogado, en una posición complicada, no pudo ofrecer ninguna prueba que desmintiera los análisis genéticos. Tampoco presentó una coartada sólida. Solo argumentó que Joseph no tenía un motivo claro, y por tanto debía considerarse la posibilidad de que el autor del crimen fuese otra persona, tal vez alguien que conocía bien a Jen y deseaba hacerle daño. Sin embargo, los hechos presentados eran imposibles de ignorar. El propio Sieler, en lugar de colaborar con su defensa, convirtió el juicio en un espectáculo grotesco. En múltiples ocasiones gritó a los fiscales, a los miembros del jurado y hasta a sus propios abogados. Interrumpía el proceso con exabruptos incoherentes, desafiando la autoridad de la corte. Pero lo más perturbador ocurrió cuando se discutía la forma en que asfixió a Robin con una almohada. De manera repentina, Joseph declaró que meses antes de los asesinatos había tenido relaciones sexuales con la madre de la víctima. No solo eso, la insultó públicamente, asegurando que ella no lavaba las sábanas en meses y llamándola cerda, desatando un silencio helado en la sala del tribunal. Sus palabras no solo fueron crueles, fueron calculadas. Cada declaración parecía diseñada para provocar, para generar morbo, para alimentar su propio narcisismo. Los presentes, familiares, prensa, personal judicial, observaron con creciente indignación cómo un hombre capaz de semejante horror intentaba manipular el proceso judicial con mentiras y agresiones verbales. Su conducta reafirmaba lo que la fiscalía venía sosteniendo, que no solo había cometido los crímenes con brutalidad, sino que además era incapaz de sentir empatía o arrepentimiento. El espectáculo que montó ante el jurado era, por sí mismo, una demostración de su verdadera naturaleza. A medida que avanzaba el juicio,
El país entero fue conociendo la historia de Robin y Lisa, y la herida abierta en una madre que jamás dejó de buscar justicia. La forma en que Sieler se comportaba parecía burlarse no solo de los procedimientos legales, sino del sufrimiento humano. Jen, sentada en la sala, escuchaba cada palabra con una fuerza admirable. A pesar del dolor, se mantuvo firme. No permitió que su odio la consumiera, pero tampoco bajó la mirada ante su agresor. Su dignidad contrastaba con la ruina moral de Sieler, un hombre que había pasado años escondido a plena vista, y que ahora, enfrentado a la verdad, solo podía recurrir al caos. Durante esos días en la corte, quedó claro que no era simplemente un juicio por homicidio. Era una confrontación entre el recuerdo de la inocencia robada y la perversidad de un hombre sin alma. Cada testimonio, cada evidencia presentada, era un paso más hacia una justicia que se había hecho esperar demasiado tiempo. Y aunque ninguna sentencia devolvería a Robin y Lisa, la exposición pública del monstruo que las destruyó era, al menos, un acto de redención para una comunidad que jamás olvidó. Jen, obligada a escuchar cada palabra durante el juicio, declaró ante el tribunal que jamás en su vida había visto a Joseph Sieler antes de su arresto. Mucho menos, afirmó, lo había llevado a su casa. Sus palabras fueron firmes y claras. Ante las acusaciones absurdas y los insultos que Sieler profería, la fiscalía respondió con hechos. Presentaron a un experto forense que explicó que los rastros de semen encontrados en la cama y en el cuerpo de Robin eran recientes al momento de ser recolectados. Había pruebas documentadas que confirmaban que las muestras no llevaban meses en el lugar, como intentaba insinuar la defensa. Además, una de las muestras extrajo directamente del cuerpo de Robin, lo cual contradecía completamente la historia fabricada por Sieler. Frente a esta evidencia irrefutable, el acusado volvió a gritar insultos contra Jen en pleno juicio, ignorando nuevamente las súplicas de sus propios abogados para que mantuviera la compostura. Los abogados intentaban desesperadamente que comprendiera que su actitud solo fortalecía el caso de la fiscalía. Pero él, ajeno a la lógica y la empatía, se sumergía cada vez más en su propio abismo de odio y descontrol. Después de escuchar todos los testimonios, los peritos, los análisis y los insultos, el jurado solo necesitó 5 horas para alcanzar un veredicto: Joseph Sieler era culpable. Con la culpabilidad establecida, solo restaba que el juez determinara la sentencia. Pero antes de eso, se abrió una nueva fase del juicio, en la que la defensa intentó evitar la pena de muerte. Los abogados de Sieler argumentaron que su infancia había sido extremadamente difícil, marcada por la rigidez y violencia de un padre autoritario. También afirmaron que Joseph sufría trastornos mentales graves y que, por ello, no debía recibir la sentencia capital. Incluso mencionaron un accidente de motocicleta ocurrido en los años 90 que supuestamente le causó pérdida de memoria, y que eso habría alterado su conducta. Sin embargo, los especialistas que evaluaron a Sieler durante un largo periodo concluyeron todo lo contrario. Afirmaron que el acusado era plenamente consciente de sus actos, que mostraba una capacidad clara para planificar sus movimientos y que, psicológicamente, no había nada que lo inhabilitara para ser considerado penalmente responsable. Los expertos fueron tajantes. Joseph Sieler comprendía el alcance de sus decisiones y debía responder por ellas con el máximo castigo que permite la ley. Finalmente, a finales de junio de 2023, Joseph fue llevado nuevamente a la sala del tribunal para escuchar su destino. Mientras avanzaba por el pasillo hacia su asiento, se produjo un nuevo acto de violencia. Sieler se giró bruscamente hacia uno de sus abogados, lo llamó para decirle algo al oído y, de forma inesperada, le propinó un codazo directo a la cabeza. El ataque dejó a todos atónitos. La seguridad del tribunal intervino de inmediato y redujo al acusado. A pesar de la agresión, el abogado decidió no presentar cargos y continuó representando a Sieler hasta el final del juicio. No obstante, ese último acto solo reforzó la imagen de un hombre violento, impredecible y completamente desconectado de toda norma social o moral. La sentencia fue dictada con firmeza. Joseph Sieler recibiría la pena de muerte. El juez lo declaró merecedor del castigo más severo contemplado por el sistema judicial, y fue trasladado a una prisión estatal, donde aún permanece a la espera de la ejecución. Jen, acompañada por los familiares de Lisa, agradeció profundamente a todos quienes no se rindieron en más de 3 décadas de lucha. A los detectives, a los fiscales, a los científicos forenses y especialmente al público que mantuvo viva la memoria de las víctimas, les expresó su gratitud más sincera. Para ella, aunque el dolor nunca se iría, al menos la justicia había hablado con claridad. El caso de Robin Cornell y Lisa Story se convirtió en una de las investigaciones criminales más prolongadas de la región y también en un símbolo de perseverancia. A pesar de los años,
A pesar de los callejones sin salida y del silencio de las pistas, quienes las amaban nunca se rindieron. Y cuando por fin la verdad salió a la luz, esa lucha implacable fue recompensada. La figura monstruosa que había destruido sus vidas ahora se encontraba confinada, enfrentando las consecuencias de sus actos. En el corazón de una madre que jamás se doblegó, y en los recuerdos de una comunidad entera, la voz de Robin y Lisa seguirá viva, aún en el silencio. Se puso punto final a uno de los casos más desgarradores y prolongados de la historia criminal del Estado. Aunque Joseph Sieler jamás reconoció su responsabilidad, las pruebas en su contra no dejaron lugar a dudas. La evidencia biológica, el análisis forense, los testimonios y, sobre todo, su propio comportamiento en el juicio, confirmaron su culpabilidad de forma aplastante. Las familias de Robin y Lisa, después de más de 3 décadas de espera, finalmente vieron cómo la justicia actuaba. El monstruo que les arrebató a sus hijas fue condenado. Y aunque ninguna sentencia podrá reparar el daño, al menos ahora pueden cerrar ese capítulo con dignidad. La historia, sin embargo, tomó un giro aún más sombrío en febrero de 2024. En un giro que sorprendió incluso a los investigadores, la policía arrestó al hijo de Joseph Sieler, un joven de 32 años, por posesión de material prohibido relacionado con menores de edad. Aunque los detalles del caso no fueron revelados en su totalidad, las autoridades confirmaron que enfrenta cargos graves y una posible condena en prisión. De ser encontrado culpable, podría cumplir su sentencia en el mismo centro penitenciario donde espera la ejecución su padre. El eco de la oscuridad, al parecer, había alcanzado a una nueva generación. El caso Sieler se convirtió no solo en un estudio criminal, sino en una advertencia sobre la impunidad, el paso del tiempo y la persistencia del dolor. Durante años, el asesino vivió como un ciudadano más, mientras las víctimas eran recordadas en silencio por sus seres queridos. Hoy, con la verdad revelada y la justicia en marcha, la historia de Robin y Lisa permanece como un testimonio de lucha. Un ejemplo de que, aunque tarde, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Una historia que nos obliga a mirar más allá de las apariencias y no olvidar jamás. En el año 1977, en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, nació una niña llamada Melissa. Sus padres biológicos, apenas había pasado un mes desde su nacimiento, tomaron la desgarradora decisión de darla en adopción. Fue entonces cuando Janet y Robert Tremblay la acogieron como su hija, llevándola a vivir a un tranquilo pueblo llamado Salem. Desde pequeña, Melissa se mostró como una niña vivaz, con una personalidad luminosa que llamaba la atención de quienes la rodeaban. Le fascinaba la moda, amaba cantar y encontraba consuelo en la lectura, que devoraba con entusiasmo desde muy corta edad. En la escuela, Melissa se destacó no solo por su inteligencia, sino también por su carisma. Tenía muchos amigos y una energía contagiosa. Después de clases, participaba activamente en una organización comunitaria parecida a los Boy Scouts, diseñada para niños y niñas por igual. Fue durante esta etapa cuando sus padres adoptivos se separaron. La ruptura fue difícil, y su padre adoptivo se fue alejando poco a poco, hasta desaparecer casi por completo de su vida. Tiempo después, Janet comenzó una relación con un hombre llamado Robert, aunque él no vivía con ellas. El 11 de septiembre de 1988, Melissa tenía 11 años. Ese día acompañó a su madre a Lawrence, donde Janet tenía planeado encontrarse con su pareja en un bar local. No era la primera vez que lo hacían. De hecho, era costumbre que Janet llevara a su hija al bar cuando no tenía con quién dejarla. Mientras los adultos pasaban el tiempo en el interior, Melissa solía salir a las calles cercanas, ya que se aburría fácilmente entre las conversaciones y el ambiente del lugar. Janet siempre le pedía que no se alejara demasiado. La niña obedecía y se mantenía cerca, en parte porque ya conocía a otros niños del vecindario con quienes solía jugar durante esas visitas. Ese día en particular, Melissa pasó gran parte del tiempo en la calle. En un momento, el bartender del local le preparó palomitas y ella le prometió que regresaría pronto por ellas. Pero esa promesa jamás se cumplió. Melissa no volvió. A eso de las 4 de la tarde, Janet empezó a notar su ausencia. Alarmada, salió del bar, revisó su coche, buscó entre las calles cercanas, pero la niña no estaba por ningún lado. Junto a Robert, su pareja, comenzaron a recorrer una por una las calles de Lawrence. Su búsqueda fue inútil. Las horas pasaban y no había rastro de Melissa. A las 9 de la noche, sin poder contener su angustia, Janet decidió acudir a la policía. Los oficiales se involucraron de inmediato. La noche ya había caído, dificultando enormemente las tareas de búsqueda. Sin embargo,
Los agentes no se rindieron. Peinaron la zona durante horas, enfrentando la oscuridad y el silencio de las calles. Algunos sospechaban que Melissa pudiera haberse escapado, pero su madre insistía en que eso era imposible. La niña le tenía pánico a la oscuridad y jamás se alejaba sola. No tenía sentido. Algo más había pasado. Lo que sucedió con Melissa esa tarde marcó el inicio de una pesadilla que ninguna madre debería vivir. La incertidumbre crecía con cada minuto que pasaba, transformando la esperanza en terror. Janet se aferraba al recuerdo de su hija, a su risa, a sus juegos, al olor de su ropa. Los vecinos empezaron a salir, se sumaron a la búsqueda. Se revisaron callejones, patios traseros, incluso casas abandonadas. La comunidad se unió bajo un solo propósito: encontrar a Melissa. Pero conforme avanzaba la noche, la realidad empezaba a golpear más fuerte. Cada rincón revisado y cada puerta tocada sin resultados aumentaban el peso del miedo. Para las autoridades, el caso de Melissa no era un simple extravío. Su desaparición traía consigo múltiples preguntas sin respuesta. ¿Por qué justo ese día? ¿Quién pudo haberse acercado a la niña sin llamar la atención? ¿Alguien la observaba desde antes? A falta de testigos, las conjeturas comenzaban a multiplicarse. El bar, el entorno, los adultos presentes, todo empezó a mirarse con sospecha. Se interrogó al bartender, a los clientes, a los vecinos. Pero nadie había visto nada fuera de lo común. Era como si Melissa se hubiera desvanecido en el aire. Los medios locales comenzaron a cubrir el caso. El rostro de Melissa apareció en periódicos y noticieros. La presión pública se intensificó. Cada día que pasaba sin respuestas alimentaba la desesperación. Janet, devastada, apenas podía hablar frente a las cámaras. Solo repetía una y otra vez que su hija nunca se alejaría por voluntad propia. Era una niña sensible, noble, cariñosa. No tenía enemigos. No tenía motivos para huir. Alguien se la llevó. Esa era la única verdad que Janet podía aceptar. Y esa verdad dolía más que cualquier otra. El paradero de Melissa seguía siendo un misterio. Día tras día, las autoridades y su madre mantenían la esperanza viva, mientras continuaban la búsqueda con la ayuda de voluntarios y vecinos. Fue así, casi 300 días después de su desaparición, cuando una llamada inesperada cambiaría el rumbo del caso. Un trabajador de los ferrocarriles, que realizaba una inspección rutinaria en un viejo nudo ferroviario a escasos cientos de metros del bar donde Melissa fue vista por última vez, notó algo inusual. El área era extensa, y en su punto más amplio, convergían hasta 8 vías, muchas de ellas en desuso. Los vagones abandonados y oxidados formaban un escenario inquietante. Entre 2 de esos vagones, el trabajador distinguió una figura extraña. Al acercarse, el espanto lo paralizó. Era el cuerpo de una niña. De inmediato, llamó a la policía. Los detectives llegaron al lugar con premura y al ver la escena, no tardaron en confirmar sus peores temores. Era Melissa Tremblay. Junto a su cuerpo, encontraron una pequeña bolsa de mano, y dentro de ella, una tarjeta de una organización infantil con su nombre. No había margen de error. La búsqueda había llegado a un fin trágico. El cuerpo estaba tendido sobre una de las vías que aún se utilizaban activamente. Faltaba una de sus piernas, lo que indicaba que un tren la había arrollado en algún momento. Sin embargo, los investigadores no estaban convencidos de que su muerte hubiera sido producto de un accidente. Había demasiadas inconsistencias. Por ejemplo, su bolsa estaba a casi 20 metros del cuerpo, una distancia poco probable si la muerte hubiera ocurrido por un simple atropello ferroviario. Además, en la tierra cercana, había huellas, marcas de arrastre y gotas de sangre que contaban una historia mucho más oscura. El detective principal comenzó a conectar las piezas. El rastro de pisadas y la sangre sugerían que Melissa había sido atacada en otro punto del área. Lo más probable, pensó, era que el agresor la hubiera arrastrado hasta las vías después del crimen, intentando simular un accidente y desviar la investigación. Pero había algo más que despertaba sospechas: el lugar donde fue encontrada. Ese cruce ferroviario abandonado era conocido por ser frecuentado por personas sin hogar y adictos que buscaban refugio o un espacio discreto para consumir sustancias ilegales. El lugar era ideal para un crimen invisible, uno que pasara desapercibido. El cuerpo fue trasladado al forense para una autopsia detallada, mientras los agentes comenzaban a peinar la zona en busca de cualquier pista. Pero no había armas, ni ropas sospechosas, ni objetos que pudieran señalar al culpable. La escena del crimen estaba limpia, casi demasiado. Por eso,
Los detectives se enfocaron en reconstruir los últimos momentos de Melissa, hablar con los niños del vecindario, revisar listas de personas sin techo o con antecedentes que frecuentaban la zona. Todo indicaba que se trataba de un ataque planificado, o al menos ejecutado con la frialdad suficiente como para no dejar rastros visibles. El hallazgo del cuerpo de Melissa provocó una oleada de dolor en la comunidad. Los noticieros retomaron la historia, esta vez con la triste certeza de su muerte. Los ciudadanos de Lawrence y Salem se reunieron para rendir homenaje a la pequeña que había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Pero detrás del luto, se escondía una rabia latente: alguien había hecho esto. Y seguía libre. La policía estaba decidida a no permitir que ese crimen quedara impune. La imagen de Melissa, que antes representaba la esperanza de un reencuentro, ahora simbolizaba la exigencia de justicia. Mientras tanto, los investigadores ampliaron sus esfuerzos. Se volvieron a entrevistar a los testigos del bar, a los empleados, a cualquiera que hubiera estado en los alrededores esa tarde de septiembre. Se revisaron expedientes policiales antiguos, se pidió apoyo de agencias estatales. No se descartaba ninguna teoría, desde un ataque aleatorio hasta una conexión más cercana, quizá con alguien conocido por la víctima. Lo que más inquietaba a los detectives era lo calculado del acto. No parecía obra de un improvisado. El asesino sabía lo que hacía. Había elegido un lugar solitario, con acceso limitado, y había manipulado la escena con astucia. Y sin embargo, algo tan brutal no podía mantenerse oculto para siempre. A pesar del tiempo transcurrido, los investigadores no perdían la convicción de que algún detalle, alguna palabra, alguna huella enterrada en el olvido, surgiría para romper el silencio. Porque los crímenes, por más que se intenten enterrar, siempre dejan una sombra. Y en el caso de Melissa Tremblay, esa sombra estaba empezando a moverse. Los investigadores continuaban con la ardua tarea de reconstruir los últimos momentos con vida de Melissa Tremblay. Su objetivo era claro: establecer una cronología precisa que les permitiera entender cómo y cuándo fue atacada. La primera pista surgió al entrevistar a un empleado de la compañía ferroviaria. Este hombre recordó que, un día antes del hallazgo del cuerpo, vio a una niña cerca de las vías. Coincidía con la descripción de Melissa. El trabajador le advirtió que no debía estar allí, que era un sitio peligroso para niños. Ella obedeció, dio media vuelta y se alejó sin protestar. Luego, los agentes hablaron con una mujer que vivía a pocos metros del bar donde Melissa fue vista por última vez. Ella les relató que conocía a la niña desde hacía varios meses. Sus hijos se habían hecho amigos de Melissa, y era común que ella pasara a visitarlos. Según su testimonio, aquel día también apareció en su casa para invitar a sus hijos a jugar. Sin embargo, la mujer se negó a dejarlo salir y Melissa se fue sola, visiblemente decepcionada. Ese dato, aunque simple, era crucial. Establecía un momento claro en que la niña aún estaba con vida y sin compañía adulta. Pero fue el siguiente testimonio el que encendió las alarmas. Otro testigo, que había estado cerca del cruce ferroviario, dijo haber visto a una niña similar a Melissa hablando con el conductor de una vieja furgoneta. El vehículo estaba estacionado en una intersección cercana a los rieles. El hombre describió al conductor como alguien corpulento, de aspecto desagradable, con alrededor de 30 años, cabello largo y una barba espesa. La camioneta, según su memoria, era marrón, antigua y cubierta de óxido. Para los detectives, esta información fue la primera pista concreta que apuntaba directamente a un posible sospechoso. A medida que se intensificaba la búsqueda del misterioso vehículo, llegó el reporte final del forense. El análisis del cuerpo de Melissa confirmaba lo que ya sospechaban: no murió atropellada por un tren. La causa de muerte fueron 3 puñaladas mortales, además de múltiples heridas y raspones. No había señales de abuso sexual ni rastros biológicos del atacante, pero los expertos forenses sí determinaron un dato importante: las heridas fueron infligidas con la mano izquierda. Aquello no era un dato menor. Significaba que el asesino probablemente era zurdo, reduciendo así el espectro de sospechosos potenciales. Con esta información, la investigación cambió de rumbo. Ya no se trataba de una desaparición ni de un accidente trágico. Era, sin lugar a dudas, un asesinato. Un crimen frío, calculado, perpetrado contra una niña indefensa. La escena había sido manipulada con una crueldad escalofriante. El agresor no solo la atacó, sino que intentó esconder su crimen bajo la apariencia de un accidente ferroviario. Y lo hizo con tal precisión que casi engaña a los investigadores. Pero la verdad había salido a la luz. Melissa había sido apuñalada. Y alguien ahí fuera sabía exactamente lo que hizo.
Las autoridades se enfocaron ahora en localizar la furgoneta marrón. Hicieron llamados públicos, visitaron talleres mecánicos, revisaron registros de vehículos antiguos. Pero cada pista terminaba en un callejón sin salida. En aquella época, los recursos eran limitados. El análisis de ADN aún no se usaba como herramienta policial, y sin una confesión directa o una prueba material sólida, vincular un vehículo con un asesinato era casi imposible. Las esperanzas se depositaban en un golpe de suerte, en un error del asesino, en un nuevo testigo que pudiera darles una segunda oportunidad de encontrar justicia. A medida que pasaban los días y las pistas escaseaban, el caso comenzó a enfriarse. Pero los detectives no lo olvidaron. La imagen de Melissa seguía en la memoria colectiva de la comunidad. Su sonrisa, congelada en las fotografías, era un recordatorio constante de la brutalidad que se había cometido y de la necesidad de encontrar al culpable. Porque, aunque la tecnología de la época no ayudaba, la determinación de quienes buscaban la verdad seguía intacta. Y aunque el asesino parecía haberse desvanecido entre la multitud, una verdad latía bajo la superficie, esperando ser descubierta. En cada interrogatorio, cada archivo revisado, cada viejo informe policial, los investigadores mantenían la esperanza de encontrar algo que habían pasado por alto. A veces, los casos más complicados se resuelven no con una nueva prueba, sino al reinterpretar lo que siempre estuvo frente a los ojos. El perfil del asesino comenzaba a formarse: zurdo, violento, calculador, con acceso a un vehículo viejo y con la sangre fría suficiente para atacar a una niña y ocultar el crimen con precisión. Era solo cuestión de tiempo. Porque el silencio no dura para siempre. Y los secretos, por muy enterrados que estén, siempre buscan salir a la luz. La búsqueda del viejo furgón marrón continuó durante meses, pero no dio los resultados esperados. Ese tipo de vehículos ya casi no se veían en las calles, y localizar un específico sin una matrícula ni detalles más concretos era como buscar una aguja en un pajar. La policía intentó obtener nuevas pistas interrogando a cientos de residentes del vecindario, pero ninguno de ellos aportó información útil. Todo lo que tenían era un recuerdo borroso, una descripción incompleta y un silencio que se hacía más pesado con el paso del tiempo. El caso de Melissa Tremblay empezaba a enfriarse, atrapado entre las sombras del olvido. Mientras tanto, el crimen seguía generando titulares. La cobertura mediática fue intensa, pero también despiadada. En poco tiempo, la atención se desvió hacia Janet, la madre de Melissa. Muchos comenzaron a señalarla como responsable indirecta de la tragedia. ¿Cómo era posible que dejara a su hija de 11 años sola en un lugar tan peligroso, tan abandonado, con vagones vacíos y desconocidos acechando? Algunos medios incluso sugirieron que la mujer tenía problemas con el alcohol desde su divorcio y que había descuidado sus responsabilidades como madre. Las críticas no tardaron en volverse crueles y constantes. La presión social fue tan intensa que incluso las instituciones públicas quedaron bajo escrutinio. La gente comenzó a acusar a los servicios sociales de negligencia, por no haber intervenido antes en una familia claramente en crisis. Janet, abrumada por el dolor y la culpa, se negó a hablar con la prensa. Cuando los reporteros buscaron respuestas en las oficinas de protección infantil, las autoridades admitieron que estaban al tanto de algunas dificultades en el hogar Tremblay. Afirmaron que se habían tomado ciertas medidas preventivas, pero que nunca se consideró necesario quitarle la custodia a Janet. Desde entonces, el caso cayó en un letargo prolongado. A lo largo de los años, los detectives revisaron una y otra vez los posibles sospechosos, sin éxito. No había pruebas, no había confesiones, y la tecnología de la época limitaba enormemente las posibilidades de obtener resultados concretos. No fue sino hasta el año 2000, 12 años después del asesinato, que surgió un nuevo nombre con fuerza: Tommy Lynn Sells. Este hombre, un asesino serial ya conocido por las autoridades, tenía un historial perturbador que coincidía, en varios aspectos, con el crimen de Melissa. Los investigadores compararon sus patrones con el caso Tremblay, y los paralelismos eran inquietantes. Sells era un vagabundo habitual, que solía viajar oculto en vagones de tren abandonados. Además, su aspecto físico coincidía con la descripción del hombre visto junto al furgón el día que Melissa desapareció. También se sabía que era violento, impredecible, y que había cometido asesinatos en diferentes estados sin motivo aparente. Los detectives del caso vieron en él al primer sospechoso serio en más de una década. Comenzaron a rastrear sus movimientos, buscar testigos, mapas de rutas, registros de paraderos. Pero todo llevó a la misma conclusión: en el momento del crimen, Tommy Lynn Sells estaba en otro estado. El entusiasmo se desvaneció tan rápido como había surgido.
El hombre que parecía encajar también en el perfil fue descartado. Y el caso, una vez más, se estancó. Pasaron más años. Se archivaron informes. Se trasladaron oficiales. Algunos murieron, otros se jubilaron. Pero la carpeta con el nombre de Melissa Tremblay seguía allí, esperando en silencio. Fue recién en 2013 cuando, por puro azar, los detectives se encontraron con una nueva y sorprendente pista. Un hombre de Lawrence fue arrestado por un delito no relacionado. Durante el interrogatorio, en medio de una conversación aparentemente trivial, soltó una frase que congeló la sangre de los investigadores. Ese comentario, fuera de contexto, reavivó un caso que llevaba años dormido. Los detectives, expertos en detectar cambios de tono, evasivas y señales sutiles, supieron de inmediato que no era una coincidencia. Había algo más. Volvieron a abrir el expediente de Melissa, volvieron a revisar los mapas, los testimonios, las pruebas. Esa chispa inesperada fue suficiente para mover todo el aparato policial una vez más. Porque cuando un asesino habla, aunque sea sin querer, la verdad se abre paso. Y esta vez, los investigadores no pensaban dejar que se escapara otra vez. La madre de Melissa, envejecida por los años y por el dolor, nunca dejó de esperar una respuesta. A pesar del juicio público que sufrió, a pesar del silencio institucional, mantenía la esperanza de que un día sabría la verdad. Los detectives, con herramientas más modernas y una nueva generación de forenses, sabían que aún había oportunidades. El crimen había sido cometido con brutalidad, pero también con errores. Y aunque el culpable hubiera pasado desapercibido durante décadas, cada palabra dicha bajo presión, cada huella olvidada en el pasado, podía ahora convertirse en la clave definitiva. La justicia, aunque tarde, aún podía llegar. Durante un interrogatorio rutinario en 2013, un hombre arrestado por un delito menor soltó una frase que cambió por completo la dirección del caso de Melissa Tremblay. Afirmó que sabía ciertos detalles sobre el asesinato, información que hasta ese momento no había compartido con nadie. Según su relato, en el otoño de 1988, cuando tenía apenas 13 años, se dedicaba a robar autos en las calles de Lawrence. Era común que pasara largas horas deambulando por la ciudad, observando vehículos, evaluando oportunidades. Y precisamente el día que desapareció Melissa, dijo haber visto a una niña que coincidía con su descripción. Contó que la vio sentada en los escalones del bar al que Janet solía ir, y junto a ella se encontraba un hombre al que conocía como Mike. Aquel sujeto, explicó, tenía mala fama en el barrio. Los familiares del testigo siempre le habían advertido que se mantuviera alejado de él. Mientras pasaba por la zona, no se detuvo. Siguió su camino. Pero unos 10 minutos después, al regresar por la misma calle, notó que la niña se alejaba del bar caminando junto a Mike. Dijo que en un punto se les unió otro hombre, a quien no reconoció. Los tres se perdieron en la oscuridad. Cuando los agentes le preguntaron por qué había guardado silencio durante 25 años, el hombre respondió que simplemente no quería tener ningún tipo de contacto con la policía. No confiaba en ellos. Sin embargo, cuando se enteró de que Melissa había sido asesinada y conectó lo que había presenciado, pensó en hablar. Llegó a consultar a su hermano, quien le aconsejó no decir nada. El temor, la desconfianza y el paso del tiempo lo empujaron al silencio. Pero el recuerdo seguía ahí, intacto, como una espina clavada en la memoria. Y ahora, con el caso reabierto, decidió hablar. No obstante, los detectives pronto detectaron una discrepancia grave en su historia. Según su testimonio, vio a la niña sentada en las escaleras del bar cuando ya había oscurecido. Pero los registros del caso mostraban que Melissa fue reportada como desaparecida alrededor de las 4 de la tarde, cuando todavía había luz. Para esa hora, su madre ya había salido a buscarla desesperadamente y todos en el bar conocían su desaparición. La probabilidad de que Melissa estuviera sentada frente al establecimiento, visible para todos, era extremadamente baja. Aquello hacía pensar a los investigadores que el testigo quizás confundía a la niña con otra o que su memoria había distorsionado los hechos con el tiempo. A pesar de las dudas, la policía no ignoró el testimonio. Siguieron la pista de Mike, el hombre mencionado, para verificar cualquier posible conexión con el crimen. Pero no lograron obtener pruebas contundentes. No había indicios de que él hubiera estado con Melissa ese día, ni testigos adicionales que lo confirmaran. Aún así, el relato del testigo fue suficiente para volver a poner el caso sobre la mesa. En 2014, con nuevas tecnologías forenses al alcance, los detectives decidieron reabrir formalmente la investigación. Esta vez, el ADN sería su mejor herramienta para acercarse a la verdad.
El primer paso fue revisar todas las evidencias físicas conservadas durante décadas. Examinaron cuidadosamente la ropa de Melissa, sus pertenencias, cualquier objeto que pudiera contener rastros biológicos. Pero tras realizar análisis detallados, no se encontró ADN externo en esas muestras. Fue una decepción, aunque no una derrota. Entre las pruebas almacenadas, todavía había una que no se había explotado del todo. Durante la autopsia, se habían tomado muestras de debajo de las uñas de la víctima. La hipótesis era clara: Melissa pudo haber arañado a su atacante mientras luchaba por su vida. Estas muestras, olvidadas por años, ahora se convertían en una posible clave para resolver el caso. Con los avances tecnológicos disponibles en 2014, el equipo forense estaba listo para someter el material a pruebas más sensibles y precisas. Años atrás, no habría sido posible obtener resultados confiables, pero ahora la ciencia estaba de su lado. Los investigadores sabían que si había ADN allí, aunque fuera en cantidades mínimas, podía ser suficiente para identificar al asesino. Después de décadas de frustración y callejones sin salida, una esperanza concreta comenzaba a tomar forma. La decisión de reabrir el caso fue recibida con esperanza por muchos en la comunidad. No se trataba solo de justicia para una niña inocente, sino de reparar un error histórico, una deuda pendiente con una familia devastada. Los detectives, esta vez con herramientas modernas y un enfoque renovado, sabían que cada pequeño detalle podía marcar la diferencia. La historia de Melissa Tremblay estaba lejos de terminar. Y ahora, después de tantos años de silencio, las voces del pasado comenzaban a escucharse con más claridad que nunca. La verdad, lentamente, empezaba a salir a la superficie. Los resultados de los análisis forenses realizados a las muestras tomadas de debajo de las uñas de Melissa fueron concluyentes. Había restos de piel que no pertenecían a la víctima. Estas diminutas partículas se convirtieron en la clave que los investigadores llevaban décadas esperando. Los expertos lograron extraer un perfil de ADN, pero se toparon con un nuevo obstáculo. El perfil era parcial. No era lo suficientemente completo como para generar una coincidencia directa en las bases de datos criminales. El avance era importante, pero aún no era definitivo. Sin embargo, esta vez, los investigadores no estaban dispuestos a detenerse ante otro muro. Determinaron que la siguiente estrategia debía ser aún más audaz. Se contactó a una compañía especializada en genealogía genética, capaz de rastrear orígenes familiares a partir de muestras incompletas. A pesar de la dificultad del caso, trabajaban con un perfil degradado y parcial. Los científicos aceptaron el reto. Analizaron el ADN extraído y comenzaron la tarea de rastrear posibles coincidencias familiares en bases públicas. Fue un trabajo minucioso, técnico y, en muchos momentos, frustrante. Pero finalmente, apareció un resultado revelador. Un posible pariente del portador de ese ADN residía en los registros con el apellido M.C. Clendon. El círculo comenzaba a cerrarse. El problema principal persistía. Con un perfil incompleto no se podía acusar a nadie con certeza absoluta. Por eso, la policía se enfocó en analizar a cada miembro de la familia M.C. Clendon. ¿Quién de ellos tenía la edad adecuada? ¿Quién vivía cerca de Lawrence en 1988? ¿Quién podía haber tenido acceso a Melissa ese día? Tras una revisión cuidadosa, emergieron dos hermanos como sospechosos viables. Uno de ellos captó la atención casi de inmediato: Marvin M.C. Clendon Jr. Aunque en el presente residía en Alabama, los detectives descubrieron que en la época del crimen vivía a tan solo 20 minutos de Lawrence, y los datos empezaban a encajar. Marvin era carpintero de profesión, y su trabajo lo llevaba con frecuencia a realizar tareas en iglesias locales. Una de ellas, para sorpresa de los investigadores, estaba ubicada a escasos metros del bar donde Janet y Melissa solían acudir. Pero eso no era todo. Marvin había trabajado durante años como guardia en una prisión, pero con interrupciones. Y una de esas pausas coincidía, precisamente, con el año 1988. Es decir, el momento exacto en el que Melissa desapareció. Cada nuevo dato era como una pieza más en un rompecabezas siniestro que, por fin, comenzaba a mostrar un rostro concreto. Mientras los detectives profundizaban en su historial, salieron a la luz más datos inquietantes. En aquellos años, Marvin conducía un vehículo muy similar al descrito por el testigo, una vieja furgoneta marrón, que usaba como parte de su trabajo. No tenía antecedentes penales, pero su historial estaba lejos de ser limpio. Acumulaba múltiples multas por no usar el cinturón de seguridad. Detalles menores, pero que demostraban una actitud desafiante ante la autoridad. Además, Marvin había pasado por 2 matrimonios fallidos.
Ambas esposas lo abandonaron, y de su primera relación tuvo 2 hijos con quienes nunca tuvo un vínculo real. Su perfil psicológico comenzaba a dibujarse con nitidez. Pero lo que realmente estremeció a los detectives fue un detalle que no podían ignorar: Marvin M. Clendon era zurdo. Una coincidencia crucial, considerando que los forenses habían determinado que las heridas fatales en el cuerpo de Melissa fueron infligidas por una persona que usaba predominantemente la mano izquierda. Ninguno de sus hermanos ni otros miembros de la familia compartían esta característica. El rompecabezas, por años incompleto, parecía finalmente encontrar su centro. La figura de Marvin emergía como el principal y más sólido sospechoso en un crimen que había permanecido impune durante más de 3 décadas. El equipo investigador sabía que debía actuar con cautela. Cualquier error podía arruinar la posibilidad de una condena. Así que recopilaron cada detalle, cada rastro, cada testimonio que pudiera fortalecer la acusación. La historia de Marvin M. Clendon comenzaba a mostrar fisuras. Su proximidad al lugar del crimen, su perfil físico, su surdera, su posesión de un vehículo idéntico al descrito, su historial de trabajos y el periodo en el que dejó la prisión. Todo parecía llevar a una sola dirección. La justicia, aunque había tardado más de lo que nadie imaginaba, por fin tenía un objetivo claro. Pero la pregunta más inquietante aún permanecía: ¿por qué? ¿Qué lo llevó a acercarse a una niña inocente? ¿Fue una acción premeditada o una decisión impulsiva nacida del momento? ¿La conocía de antes o simplemente la vio como una víctima vulnerable? Las respuestas no estaban claras todavía, pero algo era seguro: Marvin no era un extraño para el vecindario. Y su conexión con los lugares clave del caso era demasiado directa como para ser ignorada. A partir de este punto, el caso de Melissa Tremblay dejaría de ser un enigma y se convertiría en una búsqueda firme de justicia. Mientras los detectives profundizaban en la investigación sobre Marvin M. Clendon Jr., una triste noticia sacudió el caso. En 2015, Janet Tremblay, la madre de Melissa, falleció a los 70 años tras una larga batalla contra una enfermedad. Murió sin conocer el nombre del asesino de su hija, sin saber quién le había arrebatado lo más preciado que tenía. Su muerte dejó un vacío aún más grande entre quienes seguían luchando por justicia. La promesa de encontrar al culpable seguía vigente, ahora más urgente que nunca, no solo por Melissa, sino también por la memoria de su madre, que nunca dejó de buscar respuestas. Los investigadores reunieron todo lo que sabían sobre Marvin. Revisaron cada fragmento de su pasado, cada registro, cada conexión familiar. Compararon sus movimientos con los del crimen, analizaron sus posibles coartadas y examinaron a todos sus familiares masculinos que pudieran compartir su perfil genético. Después de un análisis riguroso, la conclusión era clara: ningún otro miembro de su familia podía haber cometido el asesinato. En 2021, por primera vez, los detectives viajaron hasta Alabama para entrevistarse directamente con él. Le preguntaron sobre su vida en Massachusetts durante los años 80, tratando de llenar vacíos y detectar cualquier contradicción. Eventualmente, sacaron a la luz el tema que habían evitado hasta entonces: el asesinato de Melissa Tremblay. Cuando le revelaron que se había hallado ADN de un familiar cercano suyo bajo las uñas de la víctima, Marvin no mostró sorpresa, pero hizo una declaración desconcertante. Dijo que el responsable podría haber sido su hermano. Aquella afirmación, en lugar de alejar las sospechas, solo las reforzó. Ese mismo año, Marvin accedió voluntariamente a proporcionar una muestra de su ADN. El resultado no fue concluyente, el perfil parcial aún no coincidía plenamente. Pero según los expertos, solo existían 2 posibilidades: o Marvin era el asesino, o estaba extremadamente emparentado con él. Los detectives, que ya habían analizado en profundidad a todos los varones cercanos a Marvin, sabían que ninguno tenía la oportunidad ni la ubicación necesaria para haber cometido el crimen. El único que reunía todos los elementos era él. Sin embargo, sin una coincidencia total de ADN, convencer a un jurado de su culpabilidad sería una tarea monumental. La fiscalía necesitaba más. Durante un año completo, el equipo de investigación se dedicó a buscar cualquier elemento adicional que pudiera fortalecer el caso. Volvieron a interrogar a Mike, aquel hombre mencionado por el testigo adolescente, pero tampoco hallaron evidencia concreta en su contra. Con cada visita a Marvin, los detectives intentaban crear presión, tantear su reacción, observar su lenguaje corporal. Le hacían preguntas específicas, otras ambiguas. A veces repetían los mismos detalles para ver si caía en contradicciones. En abril de 2022, después de años de trabajo silencioso y persistente, tomaron la decisión definitiva: arrestar a Marvin M. Clendon Jr. Aunque él insistía en su inocencia,
Su conducta durante el arresto levantó aún más sospechas. En voz baja, mientras era escoltado por los oficiales, pronunció una frase que no pasó desapercibida: al menos alcancé a cobrar 20 años de pensión. No fue una confesión, pero sí una declaración inquietante. Marvin tenía 74 años al momento de su detención. Fue ingresado en prisión a la espera de su juicio, pero su pasado volvió a alcanzarlo de otra manera. Al poco tiempo, los demás internos descubrieron que había trabajado como guardia penitenciario durante casi 3 décadas. Eso bastó para que se volviera un blanco dentro de la cárcel. La jueza del caso decidió entonces mantenerlo bajo vigilancia permanente para garantizar su seguridad. Mientras tanto, los fiscales preparaban el caso con cautela. Sabían que, a falta de una coincidencia genética absoluta, cada palabra, cada dato y cada contradicción tendrían que ser expuestos con precisión quirúrgica. La justicia, en estos casos, no siempre avanza con rapidez. Pero cuando llega, lo hace con fuerza. Lo que comenzó como una desaparición sin explicación, terminó convirtiéndose en una larga persecución de más de 30 años. Los rastros de piel bajo las uñas de una niña fueron la llave que abrió la puerta a la verdad. Aunque el camino fue largo y lleno de obstáculos, los detectives se negaron a rendirse, porque sabían que detrás de cada crimen sin resolver, hay una voz silenciada que exige ser escuchada. Y en el caso de Melissa Tremblay, esa voz finalmente estaba encontrando eco. Los investigadores concluyeron con firmeza que Marvin M. Seclendon Jr. era la única persona entre sus parientes cercanos con oportunidad real de haber cometido el crimen. En cuanto a familiares más lejanos, los expertos forenses explicaron que las coincidencias genéticas se volvían mucho más débiles. Las diferencias eran fácilmente identificables con las tecnologías actuales. A esto se sumaban las circunstancias que lo vinculaban directamente con el caso. En 1988, Marvin viajaba con frecuencia a una iglesia ubicada en la misma calle que el bar donde Melissa fue vista por última vez. Conducía un furgón marrón viejo, muy similar al descrito por testigos, y su aspecto físico coincidía con la descripción del hombre que hablaba con una niña antes de su desaparición. El juicio comenzó en diciembre de 2022. Desde el primer día, el abogado defensor se enfocó en un punto débil de la acusación: la ausencia de un perfil de ADN completo. Argumentó que sin una coincidencia total, no era posible establecer de manera incuestionable la culpabilidad de su cliente. Como parte de su estrategia, el abogado convocó a 2 testigos expertos. La primera, una criminalista, afirmó que, basándose únicamente en las fotografías de las heridas en los pies de la víctima, no podía concluir con certeza que el asesino fuese zurdo. El segundo experto, un genetista, explicó que el hecho de que el perfil parcial coincidiera con una familia no descartaba que pudiera pertenecer a un pariente lejano, de los cuales cualquier persona tiene cientos, incluso miles. Marvin M. Seclendon decidió no testificar en su propia defensa. No ofreció declaraciones frente al jurado. La tensión fue creciendo hasta llegar al clímax del juicio. A finales de diciembre, el jurado se retiró a deliberar. Fueron casi 7 días de intensos debates, análisis de evidencia y revisión de testimonios. Finalmente, el 27 de diciembre, anunciaron su veredicto. No lograron alcanzar una decisión unánime. Una parte del jurado insistía en que, sin un perfil genético completo, no podían declarar a Marvin culpable más allá de toda duda razonable. Ante esta falta de consenso, el juez no tuvo otra opción que declarar el juicio nulo. La justicia volvía a quedarse a medias. A comienzos de 2024, la Fiscalía confirmó que no pensaban desistir. Anunciaron su intención de llevar a cabo un nuevo juicio, esta vez con mayor preparación, intentando reforzar el caso con nuevas pruebas circunstanciales y testimonios más detallados. La fecha quedó fijada para el 30 de septiembre de 2024. Hasta entonces, Marvin M. Seclendon permanecería en prisión preventiva. Para ese momento, el acusado ya tenía 76 años, con múltiples enfermedades crónicas que afectaban su salud física y mental. No se podía descartar que no sobreviviera hasta la sentencia. Y si el segundo juicio tampoco lograba condenarlo, existía la posibilidad real de que saliera libre, y el asesinato de Melissa Tremblay quedara, para siempre, sin resolución. La historia ha conmovido profundamente a la comunidad, no solo por su brutalidad, sino por la larga e interminable lucha por justicia. Durante más de 3 décadas, el caso se mantuvo vivo gracias a la dedicación de detectives incansables, familiares que no se rindieron y ciudadanos que exigieron respuestas. El juicio fallido de 2022 no fue el final. Solo fue un capítulo más. Ahora, con un nuevo proceso en el horizonte, el mundo volverá a mirar este caso, esperando que la verdad, al fin,
pueda abrirse camino entre las dudas. Estaremos atentos al desarrollo del segundo juicio y compartiremos todos los detalles y resultados en nuestro canal de Telegram. Comenta tu opinión sobre esta historia en los comentarios y no olvides dejar un me gusta si este caso te impactó. También te invitamos a seguir nuestro canal de Telegram, donde publicamos diariamente las noticias criminales más impactantes del mundo, sin censura y con seguimiento detallado de los casos más oscuros, como el de Melissa Tremblay.